Muy bien, mis amados, quiero comenzar diciéndoles que hoy vamos a seguir la segunda parte, o quizás la tercera, si tomamos desde el día viernes, de lo que venimos hablando. El tema es la palabra en mayúscula, ¿ok? Versus las palabras en minúscula. Aquellas personas que nos visitan por primera vez y están interesados de oír la serie completa, al final hay una mesa donde la serie está disponible, la primera parte. Hoy estamos en la continuación de lo que ya hemos hablado. Trataré de hacer un breve resumen a medida que se desarrolle para que usted pueda recibirla como si fuera la primera parte, ¿ok? Y también en nuestras redes sociales usted puede accesar tanto al Facebook, a YouTube, nuestro canal, y ahí usted va a encontrar las prédicas, audios, videos, algunas de las cosas que realizamos, ¿ok? Pero vamos a continuar con el tema de la palabra versus las palabras. Diga conmigo, la palabra. La semana pasada nosotros establecimos la diferencia que existe entre la palabra y las palabras. Estuvimos escudriñando la Biblia, las Escrituras, para poder definir la palabra. Y la palabra tiene una sola definición. Cristo mismo dijo: yo soy la palabra. Él es la palabra. Sin embargo, hay muchas palabras que están en la Biblia, hay muchas palabras que nosotros recibimos, y el hecho que nosotros tengamos esas palabras no quiere decir que nosotros estamos en la palabra. Y eso es el punto de tema que hemos estado tratando. Definimos qué es la palabra en mayúscula, cómo nosotros escuchamos no las palabras de Dios, sino cómo nosotros escuchamos la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué efectos tiene esa palabra en nuestra alma, espíritu, mente, corazón, todo nuestro ser cuando la escuchamos? Definimos claramente, eso creo que es entendible al ojo sencillo, que la palabra no son palabras. La palabra es una persona, la palabra es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. La palabra no son las palabras, ni tampoco la palabra es un nuevo nombre para Cristo Jesús. No, Cristo ahora lo llamamos la palabra porque Él es la palabra. No es un nombre, es una sustancia, es algo real. Cristo es la palabra. Dice la Escritura que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra, la palabra se hizo carne y habitó en cada uno de nosotros el día de hoy. Y antes de la cruz habitó entre los hombres. Ahora bien, ¿por qué Cristo se llamó a sí mismo la palabra? ¿En qué sentido Cristo es la palabra para nosotros? El Señor ha estado tratando extraordinariamente en nuestras vidas la importancia de nosotros poder caminar, estar, habitar en Cristo. Nos ha estado llevando a la revelación de lo que es habitar en esta persona. Ha estado tratando tanto en su vida como en mi vida acerca del terrible peligro que hay en creer en Cristo pero no estar en Él. Esto lo podemos definir de igual forma que nosotros encontramos, mis amados hermanos queridos, un gran peligro cuando nosotros tratamos de habitar en las palabras con S y minúscula y no en la palabra, aunque sean las palabras más obvias de la Biblia. El punto es que nosotros encontramos una generación en el cuerpo de Cristo que sigue moviéndose día a día por las palabras que oye de Dios,
pero no terminan de habitar en la palabra, que es un lugar y la sustancia. Y ese es el tema en esta mañana. Digo esto, mis amados hermanos, porque vemos cómo hoy en día grupos terroristas, como el atentado que hubo antes de ayer, uno nuevo en Alemania, aunque no dicen que son ellos, pero vemos al grupo ISIS y vemos los atentados que están sucediendo en Francia, y cómo mucha gente que lee, que escucha, que cree el Torá, donde está la palabra o las palabras, hacen todo lo contrario a lo que realmente es la palabra. O sea, como personas en nombre de la palabra caminan en las palabras y definen eso como Dios. Bájale un poco acá, Junior. Las palabras entonces terminan definiendo actos terroristas. Las palabras entonces terminan llevando al hombre a accionar y a hacer cosas que están en contra de la propia palabra. Y le voy a decir algo, mis amados hermanos. La palabra en mayúscula, que es Cristo, la palabra jamás se puede contradecir a sí mismo. Las palabras jamás pueden contradecir la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir, yo habito en la palabra y usted odia a su hermano, porque eso es totalmente falso. Las palabras no contradicen la palabra. Diga conmigo eso. Las palabras no pueden contradecir la palabra. Las palabras no pueden ir en contra de sus propios principios de la palabra. No puede ir en contra, porque las palabras lo que hacen es definir la palabra. Hello. Las palabras te definen la palabra, pero aunque te la definen, eso no quiere decir que usted y yo habitamos en la palabra. Las palabras no las definen, nos definen lo que es la palabra, pero habitar en la palabra es parte del proceso en la cual cada uno de nosotros nos encontramos. Por eso es que en la comprensión de Dios, esas palabras que se dan, las palabras que se predican, las palabras que usted recibe tienen unas sustancias. Las palabras entonces son como flechas que se apuntan a la sustancia que es Cristo. Las palabras te llevan a la realidad, y no importa, mis amados, muchas veces que también usted y yo conozcamos las palabras, o cuán nosotros tengamos las palabras de la Biblia memorizadas, hasta que la sustancia realmente de esa palabra se hace carne en nosotros, es que nosotros podemos decir que conocemos la palabra, porque la realidad tangible de caminar en la palabra es totalmente distinto que habitar en las palabras. Ahora bien, usted puede predicar durante 10 años acerca de la gracia de Dios. Usted puede predicar acerca del amor de Dios por 15 años, utilizar todas las escrituras de la Biblia posible, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los textos bíblicos, y aún así no conocer la gracia que usted predica. Usted puede predicar acerca del amor de Dios y aún así no conocer el amor de Dios. Podemos hablar de Dios y aún no conocerlo. Pero esto tiene un punto final, porque esto será hasta que la gracia, el amor, misericordia, paz, sea una experiencia del Cristo vivo en su vida, en su alma, en su espíritu, que usted va a poder conocer realmente esa palabra. Por eso es que nosotros encontramos una parábola en la Biblia. Jesús toma el ejemplo de dos constructores. Uno construyó, los dos cristianos, su casa sobre la arena. La arena tiene que ver con el polvo. El polvo tiene que ver con el lugar de donde nosotros vinimos y fuimos formados. De hecho, la Escritura dice, de polvo somos y al polvo volveremos. La arena viene de todo lo que es la tierra. Diga conmigo, yo soy tierra.
Muy bien, las palabras se reciben y entonces el constructor construyó su casa con las palabras que recibió durante toda su vida y la construyó sobre la arena. Pero hay otro constructor que no construyó sobre la arena y la tierra, sino construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Son dos cosas distintas, las palabras a la palabra. Este hombre construyó su casa en la palabra y cuando vinieron las tormentas, cuando vino los huracanes, los vientos recios, lo que sucedió es que aquel que construyó su casa sobre las palabras se desintegró y se cayó todo lo que había construido. Pero aquel que construyó su casa sobre la palabra, que es un lugar en el cual usted habita, pudo soportar todas las tormentas que llegaron en ese momento. Por eso es que usted y yo tenemos que construir nuestra vida, no en las palabras que nosotros recibimos, sino que esas palabras lo que hacen es llevarnos a la esencia de todo esto, que es habitar en Cristo, la esperanza de gloria. Por eso es que dijimos la semana pasada que la palabra no es algo que usted tiene. La gente dice, yo tengo a Cristo. Señores, la cosa es al revés. Él lo tiene a usted. La palabra no es un vaso de agua. Cristo no es un vaso de agua que tengo en mi mano y digo, yo tengo a Cristo. No, mi amado. Cristo y la palabra es una dimensión, es un lugar donde usted y yo habitamos por su espíritu. Cristo es la palabra. Diga eso conmigo, por favor. Cristo es la palabra. Muy bien. ¿Qué significa eso, pastor? Significa mucho. Él es la palabra porque Él es la comprensión y comunicación de todo lo que Dios es. Diga conmigo, de todo lo que Dios es. He dicho esto antes muchas veces y lo voy a volver a decir de nuevo. Sus palabras, diga conmigo, palabras de la Biblia que usted recibe. Las palabras que usted hoy mismo está recibiendo del pastor Carlos Pedraza en vivo y por internet. Tus amigos, familias que te transmiten la palabra o las palabras. Aquellos que te comunican las palabras de Dios. Todo esto que llega a tu vida lo que hace es organizar tu mente de todo lo que tú puedes llegar a saber en un momento. Todo lo que sabemos es como un armario que se construye. Ese armario es lo que nos lleva a nosotros definir lo que conocemos y lo que nosotros queremos compartir por medio de las palabras que hemos recibido. Cristo, por su parte, entonces, que es nuestro Salvador, es la palabra de Dios en todo sentido. Por eso Él es todo lo que Dios conoce. Lo voy a volver a repetir. El Padre, óyelo bien, todo lo que conoce es Cristo. Todo lo que el Padre piensa es Cristo. Todo lo que el Padre comprende y todo lo que el Padre quiere comunicar es a su Hijo. Por eso Él es la definición de Dios de todas las cosas. Lo voy a volver a repetir porque esto a veces suena rápido. Cristo es la definición de Dios de todas las cosas. Todo lo espiritual, mi amado, tiene a Cristo como su definición. Por eso, si usted quiere conocer el amor, como hablamos el domingo pasado, y tú le dices al Padre, Padre, enséñame el amor, Él lo que te va a mostrar a quién es. Cristo. Si tú le dices, Señor, enséñame misericordia, ¿a quién te va a mostrar? Señor, muéstrame la paz, ¿a quién te va a mostrar? Señor, muéstrame el camino, ¿a quién te va a mostrar? Todas las palabras de la Biblia, todas las palabras de Dios, lo que hacen es definir y llevarte a la palabra, a la sustancia. Por eso es que usted y yo no conocemos nada espiritual hasta que logramos experimentar a Cristo en nuestras vidas como la sustancia y la definición de cada palabra que nosotros conocemos espiritualmente. Allí es donde nos damos cuenta que Cristo entonces es la definición
viviente de todo lo que Dios conoce. Levante su mano conmigo y diga: Cristo es la definición viviente de todo lo que Dios conoce. Amén. Y confío que el Espíritu de Dios entonces hará que esto tenga sentido en nuestras vidas y en nuestros corazones. Tiene que tener sentido en nuestra alma. ¿Por qué? Porque esta palabra, que es Cristo, lo que hace es definir nuestras almas. Cuando Dios habita en tu corazón, la palabra, Él lo que hace es definir la palabra. Por eso la semana pasada también dijimos que cuando hablamos de gloria, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de paz, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de redención, cuando hablamos de santificación, son palabras de Dios, son palabras de la vida, pero no quieren decir que esas palabras sean la palabra. Esas palabras lo que hacen es definirnos quién es la palabra. Y el amor, la paz, óyelo bien, misericordia, templanza, benignidad, salvación, no son cosas distintas. Todas las palabras no son diferentes cosas. Todas esas palabras es una sola cosa, la palabra que es Cristo en diferentes expresiones de todo su ser. Excelente. Entonces, si Dios nos mostrara la vida en mayúscula, nos mostraría ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene la sustancia de esa palabra vida definida en y como parte de Cristo. Él dijo: yo soy la vida. Ya está definida. Por lo tanto, oiga bien, mi amado, está prohibido que nosotros traigamos nuestra propia comprensión de las palabras que recibimos a la palabra verdadera. Esto es como dimos no, eso no lo di. Ahora, esta semana lo pensé. Imagínese que nos llega diciembre y usted en su casa recibe varios obsequios. Sobre la mesa hay 4 cajas. Las cajas, la primera te dice hallaca, la segunda te dice pan de jamón, la tercera te dice panetón y la cuarta te dice ensalada. ¿Usted está leyendo allí que dice hallaca? ¿Está leyendo? Ok, muy bien. Quiere decir que en esa caja, cuando tú lo abras, ¿qué hay? La hallaca. Ahí está la hallaca. Aunque tienes la hallaca, todavía la hallaca no forma parte de ti. Las palabras te están definiendo lo que hay, que es la hallaca. Pero tú, para poder tener la palabra, te tienes que comer la hallaca, el pan de jamón, el panetón y la ensalada. Y ahora ya no son palabras, sino que la palabra, la hallaca, habita en ti. Esas son definiciones de la cena de Navidad. De igual manera, el amor, la paz, mansedumbre, templanza y todas las palabras de la Biblia son como estas cajas que lo que hacen es definirnos la sustancia verdadera de lo que es la palabra. Ahora bien, usted va a comprender algo de la vida en mayúscula. Cuando hablo de la vida en mayúscula, hablo de Cristo. En la medida que usted vea a Cristo, camine con Cristo y viva en Cristo, usted y yo conocemos la palabra. Usted no podrá entender la vida, no la va a poder comprender a no ser que la persona de la vida, que es Cristo, sea revelada en cada uno de nosotros. Aparte de esto, mi amado, traemos nuestra propia comprensión muchas veces a las palabras que hemos recibido y terminamos pervirtiendo la palabra verdadera. Eso sucede hasta el día de hoy, como sucedió antes de Jesús y en Jesús y después de Jesús. Las palabras las recibimos y las aplicamos a nuestros propios contextos, sin comprender que Dios lo que quiere es introducirnos y llevarnos a una dimensión de vida superior.
Nosotros recibimos las palabras y decimos, wow, sí, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que cambiar esto en mí. Y cambiamos lo externo, pero seguimos estando sin habitar donde debemos de habitar. Las palabras simplemente son como el grafo, la señal que nos marcan el camino para que usted y yo vivamos realmente en la sustancia de la palabra verdadera que es Cristo en nosotros. Cristo entonces es la definición viviente de todas las cosas. Repita eso conmigo. Cristo es la definición viviente de todas las cosas. Hebreos capítulo 1 dice que Él es la expresión de la gloria de Dios, que Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Para muchos de nosotros, estos textos son solamente eso, textos de la Biblia, versículos, pero Cristo no es un texto bíblico. Cristo es la palabra verdadera. La palabra se hizo carne. Si usted o tuviéramos en esta mañana una vela prendida, ahí vemos una pequeña llama, una candela. La llama sería como el Padre. El calor y la luz que irradia esa llama son algo que, aunque parecen separados, no son separados de la llama, ¿o sí? Usted no puede separar ni la llama, ni la luz, ni el calor. Los tres son uno. Estas dos cosas que tú sientes, la luz y el calor, cuando colocas el dedo, es simplemente la radiación de la llama. Es la comunicación de la llama. Lo estás sintiendo y lo estás viendo. El calor entonces y la luz toman lo que está dentro de la llama y lo que hacen entonces es darle a conocer externamente lo que hay en la llama. Calor, fuego. Y usted lo puede experimentar si mete el dedo y se quema el dedo. Y se va a dar cuenta que aunque se quemó el dedo, la llama, la luz y el calor no son cosas diferentes, no están separadas. El calor, la luz y la llama simplemente, mis amados, es algo uno. Y el calor y la llama, el calor y ¿cómo decirlo? El calor y el fuego, lo caliente que la radiación es la expresión de la llama verdadera. Lo que está allí se te está expresando, se te está mostrando por medio de la llama. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que la llama expresa la realidad. Y la realidad es Cristo. El Padre lo que hace es expresar la realidad de Cristo. La palabra en mayúscula. Significa entonces, señores, algo extraordinario para nosotros. Que muchos de nosotros seguimos llevando nuestra vida con las palabras de Dios, pero todavía no habitamos en la palabra en la gran mayoría. Y Cristo no está separado de Dios. Dile al que está a su lado, Cristo no está separado del Padre. Cristo es la perfecta comunicación con el Padre, mi amado. Es la perfecta comprensión de Dios. Cristo irradia la gloria de Dios. Cristo irradia lo que el Padre es. Cristo irradia la naturaleza del Padre. Por eso, si usted y yo realmente vivimos en la palabra, las cosas son distintas en toda nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que nos movemos. Porque alguien que viva y habite en la palabra, lo mínimo que sucede, mis amados, es que el fruto del Espíritu se expresa como el fuego de esa llama. Si alguien habita en la palabra, entonces esta gente expresa el gozo, la mansedumbre, la paz, la benignidad, la templanza, la confianza, el amor que definen la palabra del lugar donde están. Hello. Pero cuando no es así, mi amado, por eso usted y yo nos damos cuenta de algo increíble que lo hemos vivido, creo que todos en algún momento de la vida. Nosotros podemos estar hablando las palabras de Dios, comunicando las palabras del Señor de la Biblia. Si usted está inspirado hablando de las palabras, predicando de las palabras y de Dios y cómo abrió el mar rojo, y usted habla las palabras, pero resulta que a este grupo de personas al que usted se está dirigiendo, le llega a decir algo a usted
que a usted no le gusta, entonces ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede inmediatamente, es que las palabras de estas personas le sacan a usted de sus casillas. Si usted está hablando del amor de Dios, de la paz, pero te dicen dos cosas que de repente, bueno, pero entonces, y tú terminas reaccionando de una manera totalmente distinta que no define las palabras que nosotros estamos hablando. Y esto es lo interesante de esto, cómo nosotros podemos hablar las palabras, pero no habitar en la palabra. Porque si alguien habita en la palabra, la expresión es la de la llama, la del fuego, la del calor. Expresa la palabra de vida. Pero si tú me hablas a mí del amor de Dios y llega el niño y te pisa el dedo y tú lo agarras por el pescuezo y lo tiras y tira la mesa allí, eso es algo totalmente contrario a lo que la palabra es. Entonces yo no puedo decir que son las palabras de Dios si mis acciones, mi vida, mi mente no expresan realmente la palabra, porque la palabra no es un lugar donde usted habita ni a donde usted va. La palabra, no es algo que usted tiene. La palabra es algo donde tú habitas y donde tú caminas las 24.7 horas del día. Gracias por su entusiasmo. Nos cambia toda la vida. Se nos cambia el rostro. Y estamos hablando de la palabra. Pero no entiendo, son las palabras, porque el que camina por las palabras mantiene estas expresiones. Pero el que habita en la palabra entiende que día a día está muriendo a sí mismo para que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. Porque muchas personas entonces deciden en el cuerpo de Cristo habitar en las palabras. La gente habita en las palabras que han recibido y no en la palabra que es lo real. Y no es que lo otro sea irreal, sino que las palabras te tienen que llevar a la esencia, a la palabra, es lo que Cristo quiere. El Señor no quiere llenarle la cuenta con miles de millones de dólares, mi amado. Él no quiere entregarte la última casa modelo. Él no quiere entregarte los últimos carros de lujo. Él lo que quiere es llevarte a Cristo y lo demás quizás llega a tu vida por añadidura. Pero el motivo principal del Hijo y del Espíritu Santo es llevarte a Cristo. Pero cuando tú eres atraído y movido por las palabras de Dios, tu vida entonces termina no teniendo sentido en muchas cosas. Porque todo esto te tiene que llevar a la manifestación de Me doy a explicar. Si no es así, hay algo en la cual no estamos claros nosotros habitando. Si mi esposa y yo, aún nuestros hijos están pequeños, pero cuando crezcan, hay situaciones en la casa y no somos conectados por la misma palabra, algo está sucediendo en la familia. Porque nosotros no habitamos por las palabras, habitamos por la palabra. Por eso es que la gente cree más a las palabras, porque es más fácil que habitar en la palabra. Es más fácil decir, señores, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Levante la mano. Ahora mismo tengo una intuición en mi espíritu. Necesito que se paren y que den su mejor ofrenda. Traigan un sobre ya mismo. Entreguen todo lo que tienen, 10,000, 20,000, pacten aquí con Dios y ustedes van a ser bendecidos. La gente pasa y se pisan porque la gente cree más a las palabras que oyen de un hombre que a la palabra que te puede revelar el Espíritu Santo por dentro. Y ese es el hilo de por qué el apóstol Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. No las palabras que un pastor Carlos Pedraza te dio, sino la palabra implantada que hay en tu espíritu. Hello. Recibirla con mansedumbre. Porque la palabra se hizo carne, la palabra se hizo hombre. La palabra fue crucificado, resucitó. Para que la palabra que estaba escondida en Dios desde el principio, ahora viva en nosotros y defina. Diga esa palabra conmigo, defina. Mi alma, mi espíritu y mi ser.
A veces uno quisiera tener como que palabras un poco más claras en muchas cosas, pero nosotros terminamos la semana pasada, quienes recuerdan, en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra, diga conmigo, palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante, estábamos hablando de ¿qué? De Cristo, el efecto de la palabra. La palabra que estaba con Dios desde el principio. La palabra que es la comprensión de Dios de todo. Estábamos hablando de la palabra que es la definición viviente del Dios eterno al cual nosotros le servimos. Estamos hablando de la palabra impartida por Cristo en la cruz del Calvario. Pero todas esas palabras que hemos escuchado con nuestros oídos de la Biblia son descripciones de varios aspectos de Cristo, de lo que es como sustancia. Por eso es que antes que Dios a usted y a mí nos creara y creara cualquier cosa, ya la palabra estaba. Él dice, pasarán todas las cosas, pero mi palabra no pasará. Luego la creación, Él empezó a describir todos los diferentes aspectos de Cristo con palabras. Muy bien, diga conmigo por favor, palabras verdaderas. Ok, sin embargo, ningún ser humano podría a través de estas palabras verdaderas conocer la verdad. Y los judíos caminaban en las palabras. Y Moisés caminaba en las palabras. Elías caminaba en las palabras. Pero estas palabras no podían ser conocidas si esa vida de esa palabra o de esas palabras no era revelado por el Espíritu. Óigame bien, por favor. Porque millones de cristianos en todo el mundo hoy piensan que porque creen las palabras de Dios, porque creen las palabras verdaderas de la Biblia, porque han recibido palabras verdaderas, no son falsas, son verdaderas de los hombres, de ministros, de predicadores, de libros, de conferencias. Por recibir las palabras, la gente cree que conocen la verdad. La gente cree que conocen la verdad. Y la verdad es una persona, no es algo que usted sabe. La verdad es un lugar donde usted habita. Por eso es que la verdad no son palabras. La verdad no es palabra, porque conocer palabras verdaderas no es lo mismo que conocer la verdad. La verdad es una persona llamada Cristo Jesús. Y la gente cree que conoce a Cristo por las palabras. Pero las palabras te conducen a la palabra real. Para que no construyamos nuestras casas sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor, por favor. Fuerte. Mira esto. Note esto, no pierda detalle. Juan 8, yo se lo leo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. ¿Y la verdad qué? Ok. Si ustedes permanecen ¿dónde? En mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Muy bien. Nosotros hacemos tantas cosas con las palabras tratando de ser libres. Óyelo. Nosotros recibimos las palabras y con esas palabras hacemos cualquier cosa para nosotros sentirnos libres. Nosotros cantamos las palabras. El victorioso vive en mí. Bueno, a lo mejor hay gente que no está de esa época, pero... Y cantamos las palabras y brincamos y saltamos y celebramos por las palabras. Y creemos que entonces esas palabras nos están llevando a la realidad. Le gritamos palabras al diablo, al sistema, como usted quiera llamarlo. Fuera en el nombre de Jesús ahora. Memorizamos las palabras.
Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque yo soy un rey y un sacerdote. Pegamos las palabras por toda la casa. Tatuamos, estampamos nuestras camisetas con las palabras. Y recuerdo, mi amado, tiempo atrás, una época que a mí empezaron a darme ataques de pánico. Quienes no le ha dado, que ni le den el nombre de Jesús, porque eso es terrible. Ataques de pánico empezaron a darme, y la gente venía, se acercaba a mí y me citaban versos de la Biblia. Y me decía: pastor, recuerde, usted predica la palabra, recuerde, el perfecto amor echa fuera todo temor. Me citaban los textos bíblicos, señores, pero yo ese texto particularmente lo escuché tantas veces que me harté del verso. Yo no dudaba de que fuera verdad, o es mentira. No los oigo, es mentira. Por supuesto que no es mentira. Pero Carlos Pedraza no tenía ni la menor idea de qué era el perfecto amor. Para mí eran solo palabras. Es como la gente que se acerca y le dice: estás enfermo, Dios es tu sanador. Mi amado, el que está afuera lo puede decir, pero el que está viviendo la enfermedad, para muchos de ellos es solo palabras. ¿O no? Usted va y visita a alguien en la cárcel, tranquilo, mira que el Señor estuvo con José en la cárcel, el Señor estuvo con Pablo y como estuvo con ellos, estará contigo. ¿Son mentiras esas palabras? No, son mentiras, pero siguen siendo palabras para la gente y para nosotros. Jehová, entonces Dios es mi proveedor, nada me faltará. Y los niños pidiéndote tetero y no tienes leche. Los niños pidiéndote arepa y no hay harina pan. Pero Dios es tu proveedor. Ay, Dios mío, me metí en un terreno difícil. Lo que te estoy llevando es una realidad para que usted y yo nos demos cuenta que nosotros muchas veces no habitamos en la palabra, sino que las palabras definen nuestra vida. Por eso es que a la gente cuando le va mal, entonces dicen: Dios no está conmigo, ¿cómo es posible? Yo tanto que he dado, mira que estoy enfermo y me encuentro en esta situación. Allí es donde te das cuenta que la gente habitó y construyó sobre la arena, mi amado, y cuando vienen las tormentas de la vida, se ponen en contra de Dios, como si Dios tuviera la culpa. Él no tiene la culpa la tenemos usted y yo, que decidimos entonces habitar nuestra vida en las palabras que nosotros oímos y no ir por esas palabras para que se nos revele la palabra verdadera y habitar en Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria. Amado, levante su mano y reciba esto, por favor, en su espíritu. Óyelo. La verdad, diga conmigo, la verdad. Y la palabra, dígalo otra vez, la verdad en mayúscula y la palabra, óyelo ahora, baja tus manos. La verdad y la palabra no es algo que uno trata de recordar en una situación difícil. La verdad y la palabra es alguien en quien usted habita. Es un lugar donde habitamos, donde la palabra misma termina definiendo nuestra alma. Déjeme decirlo de otra manera. Conocer la verdad es experimentar la palabra que era desde el principio. Y que Dios nos dé sabiduría para comprender esto. Conocer la verdad, hablo de una persona, Cristo, es que la palabra Cristo confronte nuestra alma. ¿Qué hay en nuestra alma? Nuestros sentidos. La palabra siempre va a venir a confrontar nuestros sentidos, el mundo sensorial. La palabra, por eso es que la palabra es más cortante que ¿qué? Que espada de doble filo y penetra hasta dónde, hasta los tuétanos. La palabra, no las palabras. La palabra lo que hace es penetrar. La palabra lo que hace es cortar. La palabra lo que hace es quitar todo lo que es contrario a qué, no a tu mejor estilo de vida. La palabra quita y corta todo lo que es contraria a ella misma y empieza a definir ahora tu vida conforme a ella y no conforme a nuestros propios preceptos. Por eso es que si Dios está allí, todo el alma le pertenece a Él. A ver, Dios mío, ¿cuántos dicen que Dios habita en su corazón?
¿Cuántos dicen que Dios habita en su ser? Dígale que está a su lado, si Dios habita en ti, todo lo que hay adentro es de Él, no tuyo. Dígaselo a alguien, por favor. Adrián, y si Dios habita en nosotros, y si todo lo que está dentro es nuestro, entonces Él va a definir adentro nuestro todo lo que es de Él y lo que es de Él, su palabra. Digo esto, mi amado, para traerlos a donde quedamos la semana pasada. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra transforma el alma, las palabras no. La palabra transformará tu ser. La palabra, sí. Por eso seguimos, mi amado. Hasta el día de hoy tenemos mucha gente que llevan sus vidas como, mi amado. Entremos en reflexión como el apóstol le dijo a Santiago, como Santiago dijo, con humildad recibamos la palabra. ¿Cómo las personas llevan su vida hoy? Bueno, con palabras que han recibido, pero no habitan en la palabra. Con la palabra que recibimos, la recibimos, pero no habitamos en ella. De hecho, para ser un poco más fuerte, si me lo permite, por favor, ni siquiera nosotros que decimos que habitamos en la palabra, tenemos comunión con la palabra. Si me permite ser más fuerte, usted y yo, la mayoría de nosotros en el cuerpo de Cristo en el mundo, nos alimentamos únicamente por la palabra que el pastor predica el domingo. Punto y aparte, según las palabras que recibo, ese es mi alimento. Si usted y yo somos sinceros delante de Dios, sabemos que en el día estamos tan ocupados en nuestros propios sueños, en nuestras propias experiencias, en nuestras propias vidas, que solamente nos alcanza el tiempo para decir, gracias Señor por la comida, si es que alcanza, y quizás antes de acostarte, Dios mío, gracias por este día. Pero no tenemos tiempo para habitar y estar en la palabra que gobierna nuestra mente, por favor. Por eso es que la Biblia dice que muchos en los postreros días serían engañados por las señales, las palabras que dirían. Pero eso te llevaría a un punto que cuando te des cuenta, mi amado, te va a llevar a un lugar en el espíritu que no es habitar en la palabra verdadera, que es lo que Dios quiere que usted y yo habitemos. No podemos seguir llevando nuestra vida por las palabras. Me siento desanimado, pastor. Anímeme con una de esas palabras de Dios. Recibió la prédica y se va contento, como siempre digo, hasta el miércoles. Pero el jueves está más deprimido que el domingo, porque habita en las palabras que oye, pero no en la palabra que es la roca, Cristo Jesús. Pastor, y entonces, bueno, óyeme esto. Las palabras pueden tener una gran variedad de efectos en nosotros. Claro que sí. Pero le voy a decir algo. Las palabras, óyeme esto por favor. Las palabras pueden tener una gran variedad de efectos temporales. Diga fuerte, temporales. En el alma. Las palabras afectan tus emociones. Las palabras afectan tus pensamientos. Las palabras afectan tu voluntad. Pero cuando la palabra que está dentro empieza a cortar lo sentimental con lo espiritual, usted y yo definimos si estamos en la palabra o estamos habitando en las palabras. ¿Me doy a explicar? Señores, ¿cuántos tienen al mismo Dios aquí? O sea, que al Dios que usted le habla, a mí también me habla, ¿verdad? Y el Dios que a mí me habla, también a usted le habla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues las palabras o la palabra donde habitamos. Dice Santiago que la palabra implantada, leímos ahora mismo, es capaz de salvar nuestra alma. Y la semana pasada hablamos de lo que es la salvación de esa alma. Porque usted y yo, obviamente, hemos sido salvos, ¿verdad? De una eternidad sin Cristo. Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí o no? Muy bien. Pero salvarnos de eso es simplemente el comienzo de nuestro viaje. Pastor, ¿por qué? Présteme atención unos minutos más. Se lo explico.
Los israelitas fueron salvos de Egipto. Cientos de años en esclavitud. ¿Cuándo fueron salvos? En un día. Fueron sacados de allí, pero muchos de estos egipcios pasaron el resto de sus días luchando contra los egipcios que estaban en sus mentes y en sus corazones. O sea, Dios te puede libertar a ti en un día, pero tú puedes pasar el resto de tu vida luchando con tu propia mente y tus propios egipcios. ¿Cómo transforma entonces la palabra nuestras almas? Como dice Santiago, recibiéndola con humildad, la palabra implantada. Dile al que está a tu lado, recibiéndola con humildad, la palabra implantada. ¿Por qué, Mauricio? Porque después que recibes la palabra tiene el derecho de definir todo nuestro ser y nuestra alma. Y eso es el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Ya no nos definimos nosotros. ¿Quién nos define? Cristo. ¿Cuál es la lucha que usted y yo tenemos? Contra nuestros propios egipcios, contra nuestra propia mente, contra nuestros propios pensamientos, contra nuestras propias palabras que están en contra de la palabra implantada en nosotros. Se me viene algo a la mente. Es importante explicar lo que significa definir, que la palabra define. O sea, la palabra, óyeme esto con tu espíritu, por favor. La palabra tiene derecho de decir lo que es real en ti y lo que no es real en ti. ¿Ok? Muy bien. La palabra tiene derecho a decirte qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto. ¿Eso lo hace qué? Diga conmigo, la palabra. Muy bien. La palabra te muestra lo que es la luz y te muestra lo que es la tinieblas. La palabra tiene derecho a traernos a la perspectiva de Dios. Jesús dijo, Padre, como tú y yo somos, ¿cuántos? 2, 3, como tú y yo somos, que ellos sean ¿qué? Uno. O sea, un mismo pensamiento. ¿Cómo podemos tener usted y yo el mismo pensamiento? Si usted y yo estamos en la palabra, tenemos el mismo pensamiento. ¿Estamos acá o no? La palabra que es implantada en nuestra vida tiene el derecho de definir nuestra vida. La palabra es todo lo que Dios ve. Recuerden por favor que la palabra es la definición viviente de todo lo espiritual. Ahora esa palabra está en nuestras almas y tiene el derecho de traernos a la perspectiva de Dios. Mantén tu mano arriba por un momento y recibe esto en tu espíritu si así te place, en tu corazón y en todo tu ser. Óyelo bien. Espero que puedas recibirlo por el Espíritu Santo y con revelación. Ahora que usted y yo hemos recibido la palabra, ya no solo vivimos de pan. Eso se tiene que revelar. Es una dimensión. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? ¿Cuánta gente anda afligida hoy por la comida, por el desespero de? Pero cuando tú estás en la dimensión de la palabra, te das cuenta que ya no solo vivimos del pan del portugués que no está vendiendo ahora pan en la esquina porque no tiene harina, sino que hay algo superior que define nuestras vidas, que es la palabra impartida en nuestros corazones. Que no son las circunstancias adversas que hay afuera. ¿Qué hizo el diablo, mi amado? Satanás se presentó y le dijo, compadrito, estás pasando hambre, mira la situación que estás viviendo. Por Dios, tú eres Dios, agarra esos peñones que tú ves ahí, conviértelo en pan y cómetelo. Te daré mira, ven, póstrate, te daré el mundo entero, todo el oro que tú quieras.
El que dijo, ejemplo, tipo, sombra y figura de aquellos hermanos en el antiguo pacto. Aquel vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Este no, este dijo, compadrito, te voy a decir algo. Tengo hambre, pero yo no vivo solo de pan, sino que ahora hay una dimensión superior que entra en vigencia, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, que es un lugar, una provisión, un sitio donde nosotros estamos. Ese es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Wow, esa es la palabra que Cristo estaba viviendo. ¿Dónde estaba Cristo viviendo? En la palabra. Por eso dijo, no, yo no lo voy a convertir en pan, estaba en la palabra. Esa palabra era su alimento. Me voy a meter más, voy a nadar más adentro. Él estaba muriendo de hambre en el desierto. Satanás le dice, conviértelo. No, no lo voy a convertir. Yo tengo un alimento diferente, tengo la palabra y ella es la vida. Hermano, lo que le estaba diciendo era, yo tengo otro tipo de vida diferente. Mi vida no lo define que haya o no haya pan en la mesa. Yo tengo otro estilo de vida, hay otro tipo de alimento que yo conozco. Lea la Biblia, Juan capítulo 4. Los discípulos se acercan al maestro, le trajeron la comida que habían comprado en la ciudad. Y mientras él estaba sentado junto al pozo hablando con una mujer samaritana, entonces los discípulos, maestro, ya compramos la pizza, aquí en el centro, vente, ya está listo. Y conseguimos jugo allá abajo, imagínate. Esto está bueno. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tengo una comida que ustedes no conocen. O sea, que alguien se pare y lo explique. Métase allí. ¿Cómo es esto? Jesús los mandó a buscar comida. Ahora Él dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Estoy viviendo de algo con lo que ustedes todavía no están familiarizados. Hubo una vez cuando el hombre solo vivía de pan. Sí es cierto, porque tenemos un cuerpo natural, pero hay un tipo de vida diferente en mi reino. Hay un tipo de vida diferente de comida para el espíritu. Por eso es que cuando uno recibe una palabra implantada por el Espíritu, es traído a la obra consumada de la cruz. Toda palabra que tú recibes de parte de Dios, mi amado, todas las palabras que Dios te da, lo que van a hacer es tomarte y llevarte a la obra de la cruz. Porque para el otro lado no se pasa con nuestras propias vidas, mi amado. Por eso es que Dios nos habla a través de las palabras, pero es para llevarnos a la esencia de la palabra. Las palabras del nuevo pacto nos describen lo que la palabra ha hecho. Si leemos esas palabras, veremos una descripción de la perspectiva de Dios. Leeremos palabras que dicen cosas como usted está juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Leeremos palabras que dice, ha sido bautizado en su muerte. Leeremos palabras que dice, ha sido vivificado juntamente con Él y levantado juntamente con Él. Leerás palabras que dice, has sido separado del pecado, has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Señores, todo esto es verdad, pero son solo palabras. Palabras que describen lo que la palabra ha hecho. Usted ha venido al monte de Sión, es ciudadano del cielo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya no vives en la carne, ahora vives en el Espíritu. Has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Ninguna de estas declaraciones es futura, solo son declaraciones presentes de lo que la palabra ha logrado. Pero ¿por qué estas palabras no son reales para nosotros? Ya va. ¿Son verdad o no son verdad?
¿Están en la Biblia o no están en la Biblia? No los oigo, mi amado. ¿Están o no? Claro que están. ¿Por qué no son reales para nosotros? ¿Por qué no son reales? El problema es que algo más está definiendo nuestras almas que no es la palabra. Algo diferente a la palabra nos está definiendo. Algo diferente a la palabra está determinando nuestras vidas hoy. Pero las palabras son ciertas. Nosotros no sabemos qué hacer con tantas palabras que hemos recibido de Dios. A ver, por favor, por lo mínimo, el que tiene 2 añitos, aunque seas en Cristo, ¿cuántas palabras no han recibido en toda su vida en Cristo? ¿Cuántos profetas, cuántos pastores, cuántos evangelistas, cuántos hombres en casa, cuántas películas, cuántos trabajando, cuántas veces Dios no te ha hablado? Por Dios, ¿y qué ha pasado? ¿Qué pasa con las palabras que recibimos, mi amado? El problema es que algo está definiendo nuestras almas, algo diferente y contrario a la palabra. No sabemos qué hacer con las palabras que recibimos, las leemos y aunque concuerden perfectamente con lo que la palabra de Dios dice, con lo que la palabra quiere mostrarnos, están en completo desacuerdo con lo que vemos por vista. Entonces normalmente enseñamos estas cosas como eventos futuros en la carne, porque la vista no tiene acceso a ellas, la vista nunca va a tener acceso a ellas. Los cristianos tenemos un enorme malentendido, pensamos que ahora tenemos fe y entendemos fe como las cosas que creemos y las cosas que algún día van a llegar a ser vistas. No, mi amado, es exactamente lo contrario. Ahora que tenemos vista por el Espíritu y Dios está tratando desesperadamente por medio de su Espíritu en nosotros, traemos todo a la realidad de la fe. La fe es el sentido más grande. La fe es como empezamos a ver la palabra de Dios. Por eso es absurdo que haya un desacuerdo por la palabra de Dios, porque por la palabra jamás habrá desacuerdo. Por las palabras sí, las palabras traen divisiones, las palabras han llevado al mundo a la guerra, las palabras han puesto a la religión, la palabra hoy en día, las palabras, los políticos, la iglesia evangélica, los religiosos, y pare ustedes contar, han dividido familia, han dividido matrimonio, han dividido sociedad. ¿Por qué? Porque siguen caminando por las palabras. Pero la palabra verdadera, cuando tú eres uno con Cristo, jamás podrá dividirte de la esencia de lo que Él es. Ahora, ¿qué es lo triste? Nos incluimos. Yo soy el primero de la lista para que no se ofenda. Lo triste es que su iglesia sigue estando mucho más familiarizado y le gustan más las palabras que con la palabra que estaba con Dios desde el principio. No habitamos en la palabra, mi amado. Porque nuestros hechos, nuestras acciones y nuestros pensamientos, nuestras conversaciones están definiendo dónde nosotros estamos habitando. En el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios matan gente con una bomba en el cuerpo. Igualito nosotros matamos gente hablando de los demás. Igualito nosotros matamos gente hablando de un presidente. Matamos gente hablando de todo el mundo. Es igualito, pero no estamos en la palabra. Por eso es que Adrián, que es un maestro que respeto, la mayoría de las cosas son teologías para nosotros. Teologías para ser estudiadas y no realidades que deben ser reveladas. Conocemos palabras verdaderas. Conocemos palabras acerca de la verdad, pero no conocemos la verdad. Pero cuando empezamos a conocer la palabra, algo diferente empieza a suceder en nosotros. Amén. Ay, mi amado, gracias por su ánimo. Junior, acompáñame bien suave, por favor. Para mí, Carlos Pedraza, para mi esposa y mi familia, conocemos la verdad en nuestras vidas cuando la palabra viva se comunica a sí misma, a nuestra alma, nuestro espíritu, a nuestro ser y nos lleva a su perspectiva.
Conocemos la palabra de esa manera. ¿Cómo, pastor? Ser llevados a un encuentro con la palabra de Dios, conocida desde el principio. Y le voy a decir algo. Siempre que la palabra de Dios se te va a revelar, no se te va a revelar o se te quiere mostrar a plenitud, usted oyendo al pastor Carlos Pedraza. No se te va a revelar escuchando una prédica en la televisión. La palabra se revela en tu intimidad, cuando estás a sola con Él, que no hay intervención humana que altere el producto de lo que Dios está desarrollando en ti. Son principios que hemos mantenido en casa hasta el día de hoy, con todo lo que nosotros hemos vivido en nuestra corta carrera ministerial. Dios nos ha traído a su palabra y tiene el derecho de mostrarnos dónde estamos y quiénes somos. Y es lo que le hemos predicado por más de 7 años. Cada cosa que nosotros conocemos y que no está de acuerdo con la revelación de esa palabra es una mentira para nosotros. ¿Se podrá manejar esto? Es difícil. Yo lo digo en mi experiencia, es un corte muy duro, muy violento. Pero Dios tiene nuestros corazones en Cristo. Vivimos en un mundo que es definido por su palabra, no por nuestro mundo. Y los pocos que siguen a nuestro alrededor pueden testificarlo. Un mundo que no lo define allá, lo define aquí. La palabra, la palabra. Permanecemos allí todavía. No he visto ese lugar de vez en cuando, mi amado. Es un lugar donde habitamos con toda nuestra humanidad. Es un lugar que seguimos estando y perseverando hasta el día de hoy, sin desmayar. Otros se han ido, cuando digo de ahí, ido no de aquí físicamente, sino se han separado de la vida, pero siguen hablando la palabra. Ni se congregan, mi amado. No hacen nada, pero te hablan las palabras. Dios no es eso, mi amado. Nosotros queremos que tenemos a Dios porque hablamos las palabras. Eso es un lugar donde nosotros habitamos. Amén. Es un lugar donde nosotros estamos. Vivo volviéndome al Señor todos los días como un niño. Todos los días. Como un niño que no sabe absolutamente nada. Vivo anclado como desde el primer día a esa palabra. Y hasta hoy, con todos los tropiezos humanos que tenemos, no nos hemos separado ni un segundo de su palabra. Su palabra. Unidos mi esposa y yo porque mi esposa tiene el mismo Dios que yo. O ella tiene un Dios distinto. O yo tengo un Dios distinto. Su palabra en nosotros, que nos ha marcado y sigue marcando nuestra dirección, y por eso siempre usted nos encontrará en el mismo lugar. Y para los que no entienden, no estoy hablando de este lugar físico, estoy hablando en Cristo. Siempre nos van a encontrar en Cristo, jamás nos van a encontrar fuera de Él, porque es el lugar donde nosotros decidimos habitar. Permitir que su palabra siga guiando nuestras vidas, afirmado en su palabra, la realidad, la esencia. Pero la gente cree, Martín, que la palabra todo es lindo y bello y qué bueno, y tengo a Dios, miren, abuelito, dime tú. No, hermano, la palabra penetra, corta, trabaja dentro de ti. A ti, diga conmigo, aquí. Sea agradecido, diga gracias Dios porque tengo la palabra. ¿Cómo podría Carlos Pedraza saber algo de la palabra si no es la misma palabra que me lo muestra? O sea, ¿cómo pudiéramos saber? ¿Sabe qué sucede cuando un alma se arrodilla, como cantaba David hace rato? Cuando se arrodilla delante de la palabra, mi amado, todo aquello que no es hallado en esa palabra cesa de ser hallado en nosotros. Usted pudo escuchar esto, mi amado. Todo lo que no se encuentra en Cristo en tu vida deja de ser encontrado en ti cuando estás en la palabra.
Esto es lo que significa ser hechos libres. Hay todo un mundo adámico en nosotros que no es hallado en Cristo. Y aún así, dicho mundo es el que nos mueve a nosotros. El mundo adámico es el que nos sigue definiendo, pero nosotros con palabras decimos que somos de Dios. En el mundo adámico es donde siguen estando nuestras metas. En el mundo adámico es donde nos seguimos dejando llevar por los aplausos, las luces y la atracción seductora en ese sistema, donde está nuestra identidad hasta hoy, donde seguimos caminando, donde están nuestros propios sueños imaginarios, donde la religión tiene sentido. Por eso la Escritura dice: después de que se te mostró y se te reveló, compadre, volver y poner la mano en el arado es una locura. Es mejor que no lo hayas oído. Pero la religión envuelve, la religión te llena, el sistema, los políticos, el mundo, la necesidad. Eso se llama el mundo adámico, que sigue determinando toda nuestra vida y nuestro ser. Pero le tengo una noticia, no sé si es buena para usted, pero yo humildemente lo poquito he descubierto que nada de eso se encuentra en Cristo. En este mundo adámico los temores tienen sentido. Y el enojo y la ira son ineludibles, mi amado. Por cualquier cosa, eso es como que cuando sabe, usted lanza una ¡boom! Nuestro carácter no sigue siendo formado por Cristo, es normal. Nuestros matrimonios, testimonios extraordinarios como en la casa de vida de Antolín del Campo, son golpeados por nuestro propio yo. Es un mundo superficial, hueco, y aún así ese mundo controla nuestra alma, controla cómo pensamos. Por eso la palabra te dice: tienes la mente de Cristo, pensar lo de Cristo, renueva los pensamientos. Mira esto, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para ti. La voluntad de Dios no tiene que ver con algo externo, la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él quiere hacer en tu vida. Define qué odiamos, define qué amamos. Define a quién queremos y define a quién no queremos. Es el mundo que engancha nuestra alma de todas las formas posibles. Define lo que nosotros somos, pero cuando usted está en Cristo y la palabra que es Cristo empieza a definir tu alma, tu vida, tus proyectos, tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu empresa, lo que no es parte de Cristo deja de ser parte de usted. Lo que no se halla en Cristo, tarde o temprano, mi amado, alégrese con esto, porque tarde o temprano dejará de ser hallado en usted. Todo lo que no es de Cristo, tarde o temprano desaparecerá de usted si usted está en Cristo. Esa es la esperanza de gloria a la que hemos sido llamados. No importa cuál sea tu problema, mi amado, hoy en esta mañana que nos estás oyendo o estás viendo el video por internet, no importa cuál sea tu circunstancia o tu confusión, te voy a decir algo por el Espíritu: esas cosas no existen en Cristo, mi amado. No existen en Cristo. Pastor, pero mira, en Cristo no existen. Si usted conoce la palabra, esas cosas no van a existir en usted. No hay espacio para esa basura en Cristo, mi amado. Cristo lo es. Cristo es todo lo que tú necesitas. No necesitamos más nada. Conocer palabras verdaderas no transforman el alma. Ver la palabra que es la verdad y además permitirle a Él que nos lleve a su perspectiva no deja espacio en nosotros para ninguna otra cosa que no sea de Él. Esta es la parte más difícil humanamente. Lo digo por mi humilde experiencia y mi corta experiencia. ¿Sabes qué difícil, mi amado? Qué bueno verte de nuevo por acá. Estar en acuerdo con la esposa de uno. ¿O no? Wow, eso sí es difícil. Pero hermano, cuando usted marca la línea del Espíritu, uno aprende, y mi esposa lo puede testificar, a caminar en el mismo Espíritu. ¿Sabes qué es difícil? Trabajar con líderes que no tengan el mismo pensamiento tuyo. Pero cuando están en Cristo, la cosa fluye como el agua, mi amado. Todo lo que no es de Cristo desaparece todos los días de nuestro ser. Hello.
No deja espacio en nosotros para ninguna otra cosa que no sea Él, Martín. Nuncia. Todos los matrimonios que estamos aquí. No deja espacio, mi amigo Carlos, Amparo, Rosy, David. Todos los matrimonios que estamos aquí, Yarol. O sea, no deja espacio para nosotros. Todo es Cristo, mi amado, pero es doloroso porque cuando tú recibes la palabra, ¡amén! Hermano, la palabra lo que hace es llévate a la cruz. Nosotros creemos que vamos a Walt Disney. Mi amado, ¿tú sabes que es así o no? La palabra la recibes y te mandes para la cruz. A morir nuestro yo, nuestros sueños. Ven acá, es Cristo la esperanza de gloria. Es eso lo que Él quiere. Podríamos decir que al mirarlo a Él somos cambiados a su misma imagen. Vemos la gloria de Dios, no en una visión, no en el futuro. Vemos la gloria que está en nosotros, a la que Él nos ha introducido. Y la vemos con los ojos de la fe. Conforme la palabra nos muestre lo que es real, usted y yo no podremos hacer otra cosa más que cambiar. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo real. Porque Dios no está tratando de convencernos de hechos verdaderos, ni de mostrarnos lo que va a ser verdadero algún día. Te estoy leyendo algunas cosas. Si vemos lo que es real, no habrá espacio en nosotros para cualquier otra cosa que no sea real. Entonces cambiaremos. Gracias por su ánimo. Lo que no se encuentra en Cristo empieza a salir de nosotros. Lo que está muerto para Cristo empieza a percibirse muerto para nosotros. Donde Cristo no es reconocido, nos olvidamos de eso. Mirándolo, contemplando la gloria de Dios, somos transformados a su imagen. Es lo que Pablo le dijo a la segunda carta de los Corintios. Leo y termino, verso 18, capítulo 3. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, contemplando como en un espejo la gloria de Dios. Esa gloria está en nosotros, mi amado. Esa gloria es la gloria de su palabra, y viéndole a Él de esta manera, usted y yo somos cambiados a una nueva vida. Dele un aplauso al Señor. Ponte de pie donde estás, pero no te me vayas todavía. Mantén tu mano arriba. Un momentico, por favor, solamente. Que la frescura de la palabra siga determinando nuestras vidas. Le invito a que adquieran la primera parte o las dos partes anteriores. Esto es una serie que estamos en la tercera. Que nuestra vida no sea definida por las palabras, sino que sea definida por la palabra que habita en nosotros. Día a día sigue transformándonos, cambiándonos. Pero yo te pido, Dios eterno, maravilloso Señor, que hoy estás aquí con nosotros. Que ellos puedan ser uno contigo, como tú fuiste uno con nosotros. Eso solo es posible cuando la palabra es la que guía el volante. Porque mientras usted y yo sigamos con el volante en la mano del rumbo de nuestra vida, vas a estar en forcejeo. Siempre uno tira para la derecha, el sistema y tu empresa te tira para la izquierda, tú tiras para la izquierda, tu familia te tira para la derecha, tú tiras para la derecha, y tus amigos te jalan para la izquierda, tú tiras para la izquierda, y entonces tus hijos te jalan para la derecha, y es tú no por aquí, que el otro te dice que por allá, y por aquí, y ven por acá, y jala para allá, y que no sé qué, que mira, que yo leí las palabras, yo leí ahí decía que era por ahí. Pero el otro jala, no, yo leí que por ahí no era, yo leí que era por ahí. Entra en conflicto, señores, no es ni por allá ni por aquí. La palabra es la que tiene el camino. Ella es el camino, por eso dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad.
No, la verdad no la tienes ni tú ni yo. La verdad no la tienes tú. No tenemos el camino, no tenemos la vida. Solamente Él, que es la palabra, lo tiene. Y usted y yo lo que tenemos que hacer, algún día ayúdanos, Señor, que la gente que está aquí reciba esto por revelación del Espíritu. Suelta ese volante, tírate atrás a descansar y deja que Dios guíe en el poder del acuerdo, en el poder de su palabra, el camino de tu vida. Deja que Él lo guíe. Descansa en el Señor, pero jamás permitas que las palabras determinen tu vida, porque entonces estarás construyendo sobre la arena. Deja que las palabras te guíen a la palabra, que es a la cruz, Cristo Jesús, para entonces esa palabra pueda llevarnos a una dimensión de gloria. Denle un aplauso al Señor, por favor, bien fuerte a Él.